Hernán Rivas está en la comisión del Congreso que va a supuestamente controlarle al Poder Ejecutivo en la negociación de ITQ. Duará dice, buenas tardes, el mayor caos jurídico se producirá de promulgarse la promocional ley RUM. La exposición de motivos del proyecto es todo un poema, pero es la más vil mentira para todos los ciudadanos. Atención ciudadanos, no se dejen engañar. Habrá seguridad jurídica ni disminución de costos y agilidad en los servicios del Servicio Nacional de Catastro y el Registro Público. Claro, eso es algo que nos tiene que preocupar a todos, no solamente a los campesinos. Todas las personas, pequeños propietarios, toda persona que tiene, no sé, un terrenito que era su abuelo, una casa, lo que sea, ¿cómo van a quedar sus trámites con estos cambios que quieren hacer en el registro y en el catastro? Nos tiene que preocupar a todos. Genes dice, es una vergüenza lo que está pasando en nuestro país. El presidente es escrachado. El intendente compra en Estados Unidos nuestra energía regalada a los vecinos. Dice, sí, justamente ayer fue escrachado Santiago Peña. Bueno, también tenemos... ¿Qué es lo que plantea esta ley RUM? O sea, ¿va el campesino finalmente a tener tierras? ¿Va a haber transparencia por lo menos? ¿Qué va a pasar con las tierras mal habidas? ¿Se van a poder recuperar? O sea, ¿qué es lo que propone esta ley RUM y cuáles serían las consecuencias si se aprueba así tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo? Bueno, el proyecto de ley lo que se plantea es unificar 3 instituciones. Unificar la Dirección General de Registros Públicos, más conocido como el Registro de la Propiedad, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Geodesia. Este Departamento de Geodesia es actualmente parte del Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Catastro es una entidad que depende del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, digamos. Y la Dirección General de Registros Públicos, el Registro de la Propiedad, depende de la Corte Suprema de Justicia. La enfermedad que este proyecto de ley quiere subsanar es la burocracia, la dilación extrema, la ineficiencia, la lentitud, tanto la Dirección General de Registros Públicos como del sistema del Servicio Nacional de Catastro, para registrar, inscribir los títulos de propiedad, emitir informes para transferencia de inmuebles, etcétera, etcétera, ¿verdad? La realidad actual es esa. Cuando uno quiere comprar una casa, una tierra, un lote, va a una escribanía y se va con el vendedor. Entonces le dicen a la escribana, queremos hacer un negocio, yo quiero comprar la casa de este señor. Ah, bueno, perfecto. Tenemos su título de propiedad, le lleva su título de propiedad y la escribana lo que hace es un escrito, una solicitud que mete en la Dirección General de Registros Públicos solicitando informe de dominio. ¿Qué es informe de dominio? Para que la Dirección General de Registros Públicos le informe si ese inmueble está libre y está sin problema para transferir. Es decir, si no tiene embargo, si no tiene hipotecas, si no tiene alguna restricción, etcétera, etcétera. Si tiene algunos de estas restricciones, entonces informa a la escribana y la escribana no puede realizar esa transferencia. Si está libre de restricciones, entonces sí, entonces la escribana autoriza la escritura pública de transferencia. Estos trámites primero se hacen en la Dirección de Catastro, después en la Dirección General de Registros Públicos, y tardan meses. Los escribanos lloran de impotencia porque estas instituciones traban negocios, traban transacciones, traban la economía y es un cáncer. Esa es la realidad, porque muchos han intentado ya subsanar estas enfermedades y no pudieron. Entonces ahora se proponen superar esas dificultades, esas falencias, unificando las 3 instituciones.
Pero lo que se cree realmente es de que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Porque si ahora cada institución sola, en forma independiente, tiene todos esos problemas, esas falencias, ¿qué será si se unifican las tres instituciones? Sin modificar nada, porque no se modifica nada. Lo único que se modifica es la estructura. En el proyecto de ley se crea una sola estructura. Esa única estructura, hay un coordinador general y de eso va a depender todo las demás direcciones, digamos. Y se establecen funciones de cada uno, pero no hay mecanismos para subsanar esas falencias actuales, digamos, ¿verdad? Y el problema es que tanto la Dirección General de Registros Públicos como el Servicio Nacional de Catastro lo que necesita es de inversiones. ¿Inversiones en qué? En tecnología, en comprar sistemas tecnológicos que son costosos, que pueden ayudar mucho a agilizar todo. Actualmente no tienen, y los que tienen son obsoletos, son inapropiados, son inadecuados, y no funcionan bien, ¿no? Entonces, el proyecto de ley no prevé en ningún caso la incorporación de esa tecnología, porque la incorporación de esa tecnología para prever, hay que prever los costos, las fuentes de financiamiento, porque son costosos, y no prevé. Y si no prevé, ¿de dónde van a sacar el dinero? Va a seguir siendo lo mismo. Probablemente quieren sacar aumentando las tasas judiciales. Las tasas judiciales son, por ejemplo, una especie de impuesto que se paga a cada ciudadano que quiera recurrir, por ejemplo, al Poder Judicial. Entonces, si el proyecto quiere transferir nuevamente sobre el usuario, sobre la ciudadanía, el costo de esa tecnología, no va a poder ser porque se requiere mucho dinero, miles de millones de dólares. Y el proyecto no prevé una fuente de financiamiento. Por lo tanto, va a seguir en lo mismo. Y en vez de tener actualmente lo que tenemos, vamos a tener probablemente una gigantesca institución, un elefante enorme, lento, despacioso, ineficiente. Eso es lo que la crítica que se hace a este proyecto. Y esa crítica proviene de sectores conocedores del tema, conocedores que todos los días van al registro de la propiedad, todos los días van a catastro, que son, por ejemplo, el Colegio de Escribanos del Paraguay, otras organizaciones de la sociedad civil, especialistas, etc. Por otro lado, los proyectistas, que son el doctor Moreno y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Martínez, alegan de que la ley, si es aprobada, por fin va a subsanar la doble y triple titulación. Y eso es falso. ¿Por qué es falso, doctor, eso? Porque lo que la ley va a hacer es subsanar y evitar, prevenir la doble y triple titulación de los posteriores a la ley, pero no lo ya existente. Porque para subsanar la doble y triple titulación actualmente, se tiene que hacer un catastro. Un catastro. Y un catastro se hace no solamente haciendo estudios técnicos, con estudios satelitales, estudios de gabinete, como se llama, digamos, ¿verdad? Sino también con estudios físicos. ¿Qué quiere decir estudios físicos? Tienen que ir técnicos, un agrimensor, un topógrafo, un abogado, tienen que irse al lugar en donde está una finca, examinar esa finca y levantar los datos de la finca.
no solamente los datos de carácter jurídico, por ejemplo, en cuanto a la legalidad, quién es el propietario, etcétera, sino también la parte física, es decir, cuántas hectáreas tiene, la finca a qué dedica, a qué sistema de producción dedica, qué bosques tiene, etcétera, etcétera. Este es el catastro. Ahí, doctor, te voy a... una cosita nomás porque me parece así súper importante el comentario que hace Tomás Sayas. Él dice que con el RUN se modifica el varios artículos del Estatuto Agrario, entre ellos el artículo 104, que permite al INDER investigar tierras fiscales o excedentes a través de la mensura judicial. Sí, exactamente. Ese es un atributo, una función actualmente conferida por la ley al INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra, que consiste en lo siguiente. Hay que tener en cuenta que hay muchas tierras fiscales en poder de particulares. Todavía hay muchas tierras fiscales. Claro, hay muchas tierras fiscales en poder de particulares. ¿Cómo se apropiaron de esas tierras fiscales estos propietarios? Hoy pisó el alambrado. Si él tenía 200 hectáreas y se dio cuenta de que hay 800 hectáreas de tierra fiscal que linda con su propiedad, hoy que al año alambrado, hoy pisó el alambrado, como en la propiedad, 400 hectáreas. Y su propiedad entonces ya no tiene 200, ya tiene 500 hectáreas. ¿Cómo legaliza eso? A través de una mensura judicial. Es una mensura judicial, dice que tiene 500 hectáreas. Entonces hay todavía tierras fiscales. Y cuando los interesados, en este caso los agricultores, campesinos, saben, tienen conocimiento de que efectivamente hay una fracción de tierra fiscal dentro de una propiedad, realiza la denuncia ante el INDER. Y el INDER tiene esa potestad de realizar una mensura administrativa y también judicial. Por ley, no se pueden oponer los propietarios. Y en muchas oportunidades se han descubierto efectivamente que el INDER ha descubierto tierras del Estado en poder particular de la mensura judicial. Y este proyecto de ley amenaza con eliminar esa atribución del... O sea que prácticamente el INDER va a perder su función, entonces. Perder muchas de las funciones del INDER. Así también esta ley elimina la ley de la práctica profesional del ingeniero geógrafo y ambiental del agrimensor en general, y justamente establece que las máximas autoridades y los funcionarios de este nuevo RUN tienen que ser abogados o escribanos. Y a mí me parece muy bien que sean ellos, pero no debería excluir que también sean especialistas del área técnica. Porque cada uno tiene su especialidad, así como los abogados y los escribanos van a tener su especialidad en la parte de escritura, de analizar un poco la legalidad de un título, lo que sea. ¿Cómo va a analizar un plano un profesional letrado? Tiene que ser un técnico del área de las matemáticas, de la topografía, el que analice justamente en el terreno, las mediciones, el plano, las coordenadas, etcétera. Así es. Y yo no sé si este proyecto de ley, porque el doctor Martínez, que es ministro de la Corte Suprema, y el doctor Moreno, no son técnicos en el área, no son técnicos agrimensores, no son topógrafos, no tienen esos conocimientos. Entonces yo no sé si ellos tuvieron la asesoría de técnicos que conocen el tema para que pudieran hacer este proyecto de ley, pero pues vamos a repetir, es un proyecto de ley muy peligroso. Es muy peligroso porque se puede crear una institución gigantesca en donde uno solicita la inscripción de un título de propiedad y la inscripción puede durar meses. Y trabar todo, porque no solamente son perjudiciales para los que recurren a catastro y a registros públicos, sino para toda la ciudadanía que quiera comprar, vender una propiedad, etcétera, ¿verdad?
y con ello también perjudicaría a la economía, porque la economía Lo también... que decís, doctor, de que los trámites, sí, perdón, lo que decís es que los trámites pueden durar más. No es solamente algo que es lógico al unificar estas instituciones sin darle más presupuesto y más infraestructura y más técnica, sino que está en el mismo proyecto. En el mismo proyecto hacen que los plazos para la institución pública nueva, que va a ser el RUN, van a ser mayores. Aumentan los plazos para entregar ellos informaciones o hacer procesos que hoy tienen plazos menores. O sea, ellos mismos es como que están admitiendo que van a tardar más, sabiendo ya toda la mora que existe actualmente. Y los proyectistas recurren a medias verdades para pintar bien, para que su proyecto sea atractivo a la ciudadanía. Al decir, por ejemplo, que se va a subsanar y eliminar la doble y triple titulación, y porque Paraguay, en vez de tener 460.000 kilómetros cuadrados, tiene 600.000 kilómetros cuadrados, y se va a solucionar eso. Eso es lo que dicen. Pero es mentira. Es mentira. Porque para solucionar una doble o triple titulación significa una tierra, un título de propiedad, otra tierra, otro título de propiedad que está sobre la totalidad o una parte de ese título de propiedad de abajo. Esa es la superposición de títulos. Y eso no solamente se puede detectar y subsanar a través de estudios satelitales y de gabinete. Se necesita, como dije anteriormente, un trabajo de carácter físico. Y eso cuesta millones y millones de dólares. ¿Saben cuánto cuesta la implantación de un catastro rural en el Paraguay? Cuando yo estuve como presidente de INDER, fui a España a buscar la cooperación del gobierno de Cataluña, y porque en ese momento el gobierno de Cataluña era un gobierno progresista, entonces tenía buenas relaciones con el gobierno paraguayo, y fui a la empresa. Hay 12 mayores empresas de catastro en el mundo. Una es esta empresa española, y otra es una empresa rusa. Y ellos hicieron un estudio de cuánto saldría implantar un catastro en Paraguay, un catastro rural. Y costaba aproximadamente 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares, un sistema de catastro efectivo de primer mundo. Me mostraron cómo funciona el sistema de catastro en España. Me acuerdo que el ministro de Obras Públicas en ese momento también, doctor Alderete, era el general Cecilio Pérez Bordón, y él me decía, tenemos que tener un satélite propio. Parecía algo tan lejano, y poco después Bolivia lanzó su satélite, ¿verdad? Y no solamente por el tema de comunicación, que es importante también tener un satélite para el tema de comunicación, seguridad, muchas cosas, sino también decíamos para el tema del catastro de la tierra. O si no, estamos dependiendo de la tecnología otros también, y eso sí que tiene un costo mayor, pero nos da mucho más independencia también, porque en la mayoría de los países del mundo los catastros son gestionados por el Ministerio de Defensa de esos países. Acá se le quiere dar a la Corte algo que debería ser de defensa nacional, porque también vos conocés muy bien, doctor, la ley de seguridad fronteriza, que tampoco se cumple, ¿verdad? Y que no puede estar ajena a un proyecto de este tipo. Exacto. Entonces, pues vamos a recalcar que es mentira que se va a subsanar acá la doble y triple titulación. A partir de la ley se va a poder prevenir eso. Hay que tener en cuenta que en la actualidad prácticamente ya es inexistente la doble y triple titulación. Hay que tener en cuenta eso. Claro, con la acordada. La doble y triple titulación fue fundamentalmente durante toda la década de 1970, 1980, 1990. Por ejemplo, en el Alto Paraná, la tierra que tienen los medianos agricultores, que tienen los brasiguayos, en el departamento del Alto Paraná, parte de Canindeyú,
fueron a través de la colonización privada, gran parte. 60.000 hectáreas loteó en colonización privada el Banco de Asunción Sociedad Anónima. ¿Quién era el Banco de Asunción? Uno de sus propietarios mayores era Conrado Pappalardo. ¿Y de dónde consiguieron la tierra el Banco de Asunción? Y consiguieron de la hija de y nieta de Domingo Barte, una tal Silvia Barte de Pera. Y consideramos nosotros, los especialistas, que esta Silvia Barte hizo un negociado con las tierras porque no sabían exactamente dónde estaban sus tierras. Hay que decir, 60.000 hectáreas es una tierra enorme. Sí. Entonces, metieron ahí tierras fiscales del Estado, todo lo que había, y le dieron así al ministerio, al Banco de Asunción. El Banco de Asunción empezó a lotear a través de creación de empresas inmobiliarias como Cuatro Vientos, Sociedad Anónima, etcétera, etcétera. Y ahí se crearon los dobles y triples títulos. Porque para que estas empresas inmobiliarias dependientes del Banco de Asunción envían los lotes sin medir, sin establecer los linderos, la superficie exacta, realizada por técnicos, sino hacían así cure yo guape nomás. Hacían. Tanto el Capravo y así. ¿Verdad? De ahí empiezan todo ese departamento de Alto Paraná, parte de Galinderío, parte de Itapúa. Es un caos. Oyoapá, la título de propiedad. Y eso no va a solucionar este proyecto, esta ley que se quiere. No. No, señor, no se va. Porque para eso hay que hacer un catastro, hay que sanear eso. Y eso no se va a hacer. No está previsto en el proyecto. Y acá me gustaría compartir, si me permitís, doctor, ¿verdad? En este comunicado, muchas organizaciones, acá está escribiendo, por ejemplo, la Asociación Arandurá de los Escribanos, el Colegio de Escribanos, la Asociación de Geógrafos del Paraguay también, ¿no es cierto? En general, todos los que son trabajadores del sector están haciendo sus observaciones al proyecto, y la Federación Nacional Campesina hizo una nota de 2 páginas, que además hay que comentar que el Frente Sindical y Social también apoya, ¿qué es lo que piden principalmente? Que se postergue que se llame a una audiencia pública, porque esto se hizo así entre gallos y medianoche, con tratamiento del código, lo que hace que se tenga que tratar dentro de apenas 15 días, ¿no es cierto? Menos de 15 días ya, sin posibilidades de postergar casi, porque se necesita 2/3 de los votos para postergar. Entonces hay un pedido oficial que también dentro de la multibancada opositora en esta reunión que tuvieron con Santiago Peña pidieron lo mismo, que se postergue. Bueno, la Federación Nacional Campesina dice, por ejemplo, entre otras cosas, que en este proyecto de ley no se menciona la frase reforma agraria que está en la Constitución Nacional. ¿Cómo en un proyecto que habla sobre la tierra no se va ni mencionar la palabra reforma agraria? No se habla de las tierras comunitarias de los pueblos indígenas. ¿Cómo no se va a hablar de las tierras comunitarias de los pueblos indígenas, que tienen que estar en primer lugar, digamos, garantizadas? No se habla del derecho a la vivienda digna, que también está en la Constitución, al igual que el capítulo de los pueblos indígenas, artículo 100, el derecho a la vivienda nacional campesina. ¿Cómo puede el Poder Judicial ser juez y parte? Y esa es una pregunta que como abogado te quisiera hacer también. ¿Existe algún lugar en el mundo donde estén unificados el catastro, el registro y la geodesia bajo el Poder Judicial, que después otra vez que tiene que dirimir en caso de que exista un cuestionamiento a la legalidad de una tierra? ¿Cómo puede encargarse el mismo Poder Judicial? O sea, el catastro termina convirtiéndose en una mensura judicial, y inclusive más que eso, casi como que la Corte Suprema te dice cómo es tu título, ¿verdad? Exacto. En los países que yo conozco donde existen sistemas de catastro, estas instituciones son instituciones autónomas. No dependen de la Corte Suprema de Justicia.
Que la Dirección General de Registros Públicos dependa de la Corte Suprema de Justicia es correcto. Así Sí. como está, es correcto. Porque la Dirección General de Registros Públicos maneja todo lo que se refiere a registración de propiedades, ya sea urbanas, rurales, automotores, buques, de todo ya, todo lo que se refiere a documentos, títulos de propiedad. Y son muy delicados, porque hay que tener en cuenta que estos títulos pueden ser adulterados. Si uno quiere comprar unas tierras, la escribana solicita informes sobre esas tierras, y si hay corrupción dentro de la Dirección de Registros Públicos, se puede contestar que ese inmueble no tiene restricciones y se vende una tierra que está hipotecada, por ejemplo. Es decir, otorga seguridad jurídica que la Dirección General de Registros Públicos dependa de la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien el Poder Judicial es también vulnerable a la corrupción, es menos que otros organismos del Poder Ejecutivo, digamos. Entonces, eso es correcto. Y tiene que seguir dependiendo a la Dirección de Registros de la Corte Suprema. Pero el Sistema Nacional de Catastro no puede depender del Sistema Nacional de